El IDEXUD es extensión. Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Hablaremos sobre el convenio interadministrativo 593 que lleva a cabo la Universidad Distrital y la Secretaría Distrital de Planeación. Pues este es un convenio que busca aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar el apoyo administrativo, logístico, técnico, metodológico al Consejo Territorial de Planeación Distrital en el desarrollo pues, de su plan de acción en el marco del modelo colaborativo de participación ciudadana. Por esta razón, pues están llevando a cabo diferentes actividades. Una de ellas es el Encuentro Nacional de Discapacidad Cerrando Brechas, que se está llevando a cabo este 21 y 22 de octubre, o sea, desde el día de ayer, el día de hoy termina en la sede Aduanilla de Paiva de nuestra querida Universidad Distrital. Y para hablar sobre este encuentro nos acompaña el señor Dick Díaz Méndez del sector discapacidad, coordinador de Comisión Plan de Desarrollo. Pero muy buenos días, Dick, y bienvenido a Pase la Voz. Hola, Giovanna, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el acompañamiento y asistencia que nos han brindado en este proceso de este encuentro, que de verdad ha sido un gran esfuerzo, una gran batalla, una gran lucha que hemos logrado sacar adelante y que pues va a buscar y a recoger ese sentir de la población para poder generar un proceso de incidencia efectivo en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Claro, claro que sí. Por esta razón se está llevando este Encuentro Nacional de Discapacidad. Dick, comencemos hablando sobre el objetivo de este encuentro. Perfecto, claro que sí. Buscamos a través de este espacio propiciar un diálogo, o sea, un diálogo donde convergemos todos los consejeros territoriales que representamos la discapacidad en el territorio nacional. Eh, Aquí hay consejeros de Huila, de Ibagué, de Boyacá, de Cartagena, de Mesetas, hay de todas partes del territorio nacional y pues lo que estamos recogiendo acá es desde el territorio esa necesidad y ese sentir de cada uno de nosotros como personas con discapacidad, que pues nos hemos sentido marginados y segregados y que a ver, la política pues no avanza y seguimos todavía haciendo esfuerzos, generando incidencia para que realmente los gobiernos tomen en cuenta nuestra voz y se puedan atender políticas que realmente cierren esas brechas de desigualdad y de marginación que tiene la población con discapacidad. Bueno, hay algo que me llama la atención y es que usted menciona que la política no avanza, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la política pública nacional de discapacidad e inclusión social? Pues la política debe buscar la garantía de derechos para atender a la población con discapacidad, ¿sí? Entonces, digamos, hay una convención, la convención ha venido dando como esa hoja de ruta a través del cual los gobiernos deben atender esas necesidades, cómo generar procesos de inclusión, cómo generar procesos de inclusión laboral, cómo atender en salud, cómo generar todo este tipo de participación. Y de hecho nosotros tenemos una ley estatutaria que recoge ese espíritu de la convención, pero la ley, digamos, está ahí, pero no se está cumpliendo a cabalidad. Incluso la ley debió también contemplar unos protocolos facultativos a través de los cuales se pueden generar demandas por incumplimiento de la norma que tampoco fueron ratificados. Entonces, desde ahí, pues digamos que ahí viene un vacío. Seguimos todavía propendiendo para que se generen procesos de inclusión laboral y son muy escasos. Las cifras son muy escasas, son muy paupérrimas. Estamos hablando de una población que, pues, lastimosamente, veníamos como por 3.500.000 de DANE a través de un proceso de reestructuración, generaron un censo poblacional y la población se vio diezmada. Entonces ya no son los 3.500.000, sino 2.800.000. Y a partir de ahí, pues, si estimamos cuánto es el porcentaje de la fuerza laboral que tiene la población con discapacidad, solamente lo que trae un plan de desarrollo que era el gobierno anterior decía que la inclusión laboral la meta era de 12.000 personas. Entonces, 12.000 personas incluidas laboralmente de un censo poblacional muy alto, pues eso no es nada. Entonces, ¿cómo poder generar a través de estas políticas que se dé ese espacio para que las personas puedan incluirse laboralmente? La inclusión laboral es importante y qué pena que lo tomo como el primer punto de partida, porque a partir de ese trabajo digno
las personas pueden tener acceso a otros derechos. Sí, ¿Sí? ¿Como cuál? Como el derecho a la salud sí. nutritiva, como el derecho a una vivienda, porque debes tener un plan, un cierre financiero, y si no tienes una estabilidad laboral, pues no vas a tener cierre financiero. Y así, entonces digamos que el ejercicio de la inclusión laboral te permite que puedan tener las personas inclusión y acceso a otros servicios que no pueden tener si no están incluidos laboralmente de una manera Ujú. formal. Bueno, hablamos de esos vacíos, Dick, y esa incidencia o esto que usted está resaltando el proceso de inclusión laboral. ¿Qué nos falta o qué falta para que se pueda, digamos, abarcar todo en cuanto a este proceso de inclusión laboral para las personas en condición de discapacidad? Hay estigmas porque resulta que a veces creen que las personas con discapacidad no son productivas, y es todo lo contrario. O sea, Sí. yo en mi vida laboral he tenido muchas experiencias y afortunadamente he contado con el reconocimiento de mis empleadores, de mis jefes y cosas, que he hecho una buena labor. Incluso me reconocen por encima de personas que son convencionales, o sea, que no tienen ningún tipo de limitación funcional. Y entonces a veces existe ese estigma, y no le abren las puertas a las personas porque creen que van a ser como una carga, pero realmente no es así. Somos todo lo contrario porque siempre estamos tratando de esforzarnos, de dar lo mejor de nosotros y dar mejores resultados. Y mostrar que no somos una carga, sino que somos, al igual que los demás, también Ujú. podemos cumplir con unas funciones a Sí. cabalidad, en calidad, en oportunidad y así. Entonces, eso genera un estigma. Lo Ujú. otro es que hay entidades estatales que tal vez no están esforzándose por vincular a personas con discapacidad. Pues evidentemente todos los sectores deben tener derecho al trabajo, todas las personas deben tener derecho al trabajo, pero muchas veces se focaliza en unos sectores y a otros los dejan ahí rezagados, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? A nivel distrital, lo que corresponde a Bogotá, muchas veces podemos ver procesos de inclusión laboral eh, con una alta proporcionalidad para atender un sector. Sí. El plan nacional, este plan distrital de desarrollo traía 200.000 cupos de inclusión laboral. De esos 200.000 cupos de inclusión laboral, empiezan a revisar y te das cuenta que han incluido, porque sí, digamos que eh, digamos que un objetivo del gobierno por tratar de reducir las brechas de desigualdad de género, y en ese orden de ideas pues tratan de darle mejor preponderancia al rol de la mujer para poder generar procesos de inclusión laboral. Y uno mira cómo se han generado programas y se ven que hay 28.000 mujeres contratadas en el distrito, que se abren 15.000 cupos para vincular jóvenes y así. Pero cuando vas a mirar cuántas personas hay contratadas con discapacidad en el distrito, solamente con corte al 30 de septiembre habían 792 personas incluidas laboralmente. De un censo más o menos poblacional que tiene Bogotá de alrededor de 458.000 personas con discapacidad. Ujú. Ujú. Entonces, 458.000 personas y solamente 792 incluidas Es un bajo laboralmente, porcentaje. y ves que hay 15.000 en un sector, 28.000 en el otro. Entonces, digamos que la política está bien, o sea, todos tenemos la necesidad de ser contemplados dentro de esa estructura, dentro del foco del Estado, dentro del foco de los gobernantes, pero hay poblaciones que están siendo marginadas y hay que focalizar en esas poblaciones que son marginadas para poder ayudarlas a salir de esas brechas. Porque está bien, se trata de cerrar la brecha de género y se está trabajando en eso y se va fortaleciendo, y digamos que el distrito está parejo, o sea, hay una balanza equilibrada entre hombres y mujeres, pero entonces sectores como discapacidad quedan allá, en esa brecha de marginalidad, y no se tiene una política efectiva que busque fortalecer los procesos de inclusión laboral. Ujú. Bueno, ¿y qué debe garantizar las políticas de inclusión? Eh, las políticas de inclusión deben garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la salud integral, el Ujú. derecho a la consulta. O sea, muchas veces este proceso ahorita como estaba en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que es la formulación, para poder formular toca que se realice una consulta directamente con la población que necesita que se atienda desde una política, se focalice, se objetivice y de manera asertiva se construyan programas
para poder cerrar esa brecha, ¿cierto? Entonces, ese proceso de consulta, inicialmente cuando se establecieron los diálogos regionales, no estaba contemplada una mesa de discapacidad. Y gracias a, digamos que a esta organización que del Consejo Territorial, desde la Comisión de Plan de Desarrollo y desde el año pasado que lo planteaba como dentro del plan de acción, a aterrizar en este año, se logra abordar, y de esa manera podemos hacer incidencia en lo que venía desarrollándose de los diálogos y abrieron una mesa de discapacidad. O sea, entendieron la necesidad de poder escuchar a la población. Entonces, claro, pasamos invitaciones a la Vicepresidencia de la República, al Departamento Nacional de Planeación, a la Consejería de la Presidencia de las Personas con Discapacidad. Todo ese tipo de invitaciones se pasaron pidiendo el acompañamiento de ellos. Inicialmente nos habían dicho que lo que podían hacer era reevaluar la metodología que estaban en las mesas, de los diálogos regionales, creando una mesa de discapacidad y lo corrigieron, lo hicieron y así lo estipularon. Pero ahorita, pues ya digamos que también contamos con el respaldo y el apoyo por parte del gobierno. Hemos recibido con beneplácito también por parte de los asesores de la vicepresidente para poder acompañarnos en este encuentro y esto estaban presentes. También del Departamento Nacional de Prevención y todo ese tipo de acompañamientos que se han venido estando por parte del gobierno, me parece sumamente importante. Pero más que ese acompañamiento que estamos recibiendo, también es importante que lo que digamos, esa consulta realmente sea vinculante, ¿sí? Porque es que el vacío sigue, o sea, las necesidades de atención en salud sigue. Las personas no tienen salud, no tienen trabajo, no tienen una vida digna y pues lo que pretendemos es por buscar esa vida digna. Ahora, viene un proceso también de construcción de lo que es el Sistema Nacional del Cuidado y cómo se debe armonizar el Sistema Nacional del Cuidado también con las personas con discapacidad, porque un sistema, pues, digamos que es donde convergen diferentes actores. Y si tenemos por un lado, dentro del sistema, el rol del cuidado, también es importante escuchar y que haga parte de ese sistema la persona objeto de cuidado. O sea, no solamente el que cuida. Sí, se escucha una sola voz, pero ¿dónde está la voz de la persona objeto de cuidado? Entonces, todo ese tipo de circunstancias deben ser abordadas dentro de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, así como también está el Sistema Nacional de Discapacidad, que ahorita pues al eliminar la consejería y asumir las funciones de la Vicepresidencia de la República, pues también es mirar cómo debe abordarse ese cambio estructural, cuál debe ser el alcance de la vicepresidencia, cómo debe organizarse, también con lo que sería el Consejo Nacional de Discapacidad, con lo que debe conformar la Secretaría Técnica, que actualmente ese rol lo cumple el Ministerio del Interior. Entonces, todo ese tipo de, cómo se organiza, cómo se estructura para que realmente haya esa garantía, esa transparencia, esa consulta, esa participación y que se aterricen las necesidades dentro de los programas de atención del gobierno. Claro, claro que sí. Bueno, hablamos de salud, hablamos de trabajo, por supuesto, vida digna para las personas en condición de discapacidad. Y en cuanto a los espacios, digamos, en la calle, ¿cómo estamos? Y por supuesto también en las oficinas, ¿no? Porque eso también nos falta. Sí, mira que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad creó un nuevo derecho humano, ¿sí? Y ese nuevo derecho humano se llama accesibilidad. Y la accesibilidad, aunque ahorita digamos que la pregunta casi que nos lleva hacia eso, ¿cómo acceden las personas lo que es la infraestructura física, ¿cierto? Sí. O ¿cómo acceden las personas en lo que es al trabajo? O sea, ¿cómo yo me puedo desenvolver en un escritorio? ¿Cómo me puedo desenvolver en un computador? ¿Cómo debe adaptarse el computador para que yo pueda desempeñar mis funciones laborales? Pero la accesibilidad no solamente va en función del trabajo, no va en función de acceder a los espacios, porque sí, es importante transitar por la ciudad, vivir la ciudad, ser parte de la ciudad y no verse segregado, ¿cierto? Cómo ir a un parque y poder tener también la garantía para transitar por el parque, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de accesibilidad es importante. Pero el acceso a la salud también, el acceso al trabajo, el acceso a la participación, el acceso a la consulta, ¿sí? Entonces, todo ese tipo, todos los derechos que tiene la Convención, prácticamente se aterrizan en un único derecho humano, que es el derecho el derecho a la accesibilidad como un nuevo derecho humano. Entonces, ahí donde también, cómo va proyectada la ciudad, cómo va proyectada la nación,
para poder cumplir con esos objetivos. Ahora, mira, los objetivos de desarrollo sostenible también traen implícito procesos o metas directamente vinculadas a los procesos de inclusión de personas con discapacidad, ¿sí? Como la educación inclusiva, o sea, y ahí hay otro derecho. Cómo las personas con discapacidad también acceden a la educación. Cómo se les garantiza que puedan recibir educación básica, secundaria, universitaria. Y hay una alta, hay un margen grandísimo de analfabetismo dentro de la población. O sea, la población no cuenta con profesionales con maestrías, con doctorado. No, ese es un porcentaje ínfimo, mínimo, y necesitamos también que la educación también tenga un eje amplio y grande focalizado hacia la población para que la población pueda también ir cerrando esas brechas. En la medida que formamos y educamos a la población, podrá posteriormente tener acceso a un trabajo digno. Mira, la población no tiene derecho, perdón, no tiene procesos de inclusión en cargos de dirección y manejo del gobierno. Sí, por allá de pronto el alto consejero Klopatowski y uno que otro. Pero ¿dónde están? Dime, un ministro con discapacidad. Sí, no lo vemos, ¿cierto? ¿Dónde ves un secretario acá en el distrito con discapacidad? No, no, no lo vemos. Está un subdirector con discapacidad. Pero ¿dónde están esos cargos de dirección y manejo de donde se desprende la política y se aterriza la política? Entonces, Sí. tampoco los hay. ¿Por qué no los hay? Porque no tienen la formación, porque no cumplen el perfil. Pero digamos que el cambio que trae este nuevo gobierno en cuanto a algunos perfiles que se lograron, digamos que por noticias nos enteramos que fueron modificados para poder dar la oportunidad de que unas personas pudiesen tal vez llegar a ocupar esos cargos de ministerio. Entonces, así como existe tal vez esa intención del gobierno para poder adecuar esos perfiles y que no sean tan rígidos, entonces también como mirar para que esos perfiles no sean rígidos para la población con discapacidad y que el día que se necesite un secretario, un ministro, un consejero, no tenga que o sea, entrar en una camisa que no es de su talla, sino que más bien se pueda adecuar a las necesidades del cargo, o sea, de la función de hacer, más no de cumplir con unos requisitos que realmente lo que hacen es marginarnos y sacarnos de tazo porque no cumplimos. O sea, pero en la Sí. medida que se crean procesos de inclusión en educación y se fortalece la educación superior para la población, pues eso redundará también a futuro en poder ostentar a esos cargos sin necesidad de. Pero ahorita se necesitan son políticas de acciones complementarias que ayuden a la población que realmente pueda llegar a esos altos cargos. Claro, claro que sí. Definitivamente cerrar brechas y llenar vacíos. Bueno, Dick, hablemos también de las temáticas que se han estado llevando a cabo en este encuentro. Bueno, nosotros realizamos un proceso previo de preinscripción y en ese Sí. proceso las personas fueron más o menos priorizando las temáticas y en esa priorización, digamos que eso nos ayudó a aterrizar las mesas de trabajo. ¿Sí? Una de esas mesas era la accesibilidad. Entonces, mira, la accesibilidad también va Sí. como el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, es decir, todo, la accesibilidad, la educación, la salud. Entonces, digamos, todas esas mesas fueron priorizadas por las personas que fueron llenando el registro. Desde ahí el equipo de la universidad, que ha hecho un trabajo excelente, excelente, de verdad, estamos súper agradecidos con ese acompañamiento que hemos recibido por parte de la Universidad Distrital en toda la estructura de lo que ha sido este encuentro, ¿no? Entonces, se diseñó la metodología, se abordó una metodología muy interesante que se llama Café del Mundo, a través de la cual todas las personas recorrieron todas las mesas de trabajo y fueron dejando cada uno sus propuestas, sus sugerencias, planteando problemáticas y planteando soluciones. Entonces, eso se fueron priorizando así. Y esos temas que fueron priorizados por cada una de las personas que llenaron el registro, el preregistro, luego se hizo la asociación con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, de los 6 ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, desde ahí, cada uno, bueno, si estamos acá en trabajo, ahora hacia dónde le apuntamos al Plan Nacional de Desarrollo, qué es lo que pedimos, cómo lo pedimos. Y no solamente en eso, no solamente el pedir, sino que esto posteriormente va a tener un trabajo ya mucho más técnico, más riguroso, donde se va a poder indicar o sugerir una meta de acuerdo al censo, no por un porcentaje que no tiene una línea base, sino que hay una meta. O sea, si el censo está, pues sobre el censo es que tenemos que trabajar. Pero busquen es una línea base. De la línea base dice, bueno, vienen 12.000, ahora ¿cómo hacemos crecer esos 12.000? Pues no, en 2.000 más, bueno, ahora son 14.000. No, eso no es la línea base. La línea base es directamente relacionada
a lo que es el censo poblacional, que la población es de 2.800.000, pues sobre ese porcentaje, sobre esa población es que debemos estimar un porcentaje para focalizarlo sobre la población y no sobre lo que venimos atendiendo, porque realmente eso no va a ayudar a cerrar las brechas. Simplemente lo que va es manteniendo esa marginalidad, los mismos 12.000, los mismos 1.000 en el distrito, y entonces eso no tiene ningún sentido. Y pues lo que buscamos con este gobierno, que de verdad tiene unas políticas de inclusión muy fuertes, es que realmente sean atendidas todas esas necesidades para ir cerrando esas brechas de desigualdad. Perfecto. Bueno, ¿qué invitados tenemos en este encuentro? La secretaria de Planeación, que Ujú. digamos que la secretaría asume la Secretaría Técnica del Consejo Territorial. La Secretaría de Gobierno también nos ha estado acompañando, estuvo respaldando, incluso apoyó con recursos por parte del Consejo Consultivo de Participación Distrital. Tenemos también a la Vicepresidencia de la República con su equipo asesor, el Departamento Nacional de Planeación. Como aliados estratégicos nos acompañaron también la Universidad de La Sabana, la Universidad de San Mateo. Eh, y no, pues hemos tenido de verdad un acompañamiento y un respaldo de verdad que ha sorprendido, agradecido también porque pues muchas personas quedaron también sorprendidas con todo ese soporte técnico, riguroso, metodológico, a través del cual hemos podido organizar este encuentro y de verdad que muy contento con el resultado. Claro, claro que sí. Además, también que es importante incidir desde lo que es la etapa de formulación para dejar a la discapacidad en la agenda política, que también es como uno de esos retos que se tiene en este encuentro. Sí, total, total. Sí, mira, es que algo o sea, a veces uno como algo tan pequeño, pues genera también como, ¿cómo se diría? Eh, Como te podría proyectar, o sea, como Sí. que en lo pequeño uno logra ver también qué se puede dar en lo grande. Hace poco, cuando se hizo la erradicación del Ministerio de la Igualdad, las personas con discapacidad no fuimos mencionadas. Mm. Sí, o sea, se mencionaron otros sectores poblacionales, pero nosotros no fuimos mencionados. Entonces, digamos que eso puede generar un mal sabor. Ya, entonces, como también, bueno, se fue un error, porque a veces puede ocurrir que se le olvidó de pronto al presidente o a la vicepresidente mencionarnos dentro de ese discurso, eh, pero que, entonces, digamos, ese descuido o ese olvido no se vea en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y que realmente la discapacidad haga parte de la agenda pública, de la agenda política, sí, que sea un eje principal dentro de la conformación y estructuración que debe hacer el Departamento Nacional de Planeación para atender a la población con discapacidad en todas esas necesidades. En necesidad de infraestructura para generar Ujú. accesibilidad, en necesidad de educación, en necesidad de trabajo, en necesidad de vivienda, en necesidad de salud, sí, todo ese tipo de derechos, porque tampoco son favores, son derechos, son Sí, derechos claro. humanos que deben ser atendidos y pues sí, es importante que se atiendan todos los sectores, pero no podemos dejar descuidado a un sector tan marginado como lo es la población con discapacidad. Claro, claro que sí. Por último, Dick, ¿por qué, recordémosle más bien a nuestros oyentes, el hecho, pues, que sea tan importante incluir a las personas en condición de discapacidad? Mira que eh, muchas de las luchas que ha dado la población, que son para atención de nosotros, terminan beneficiando a otras personas que no son personas con discapacidad o que pueden pasar por una situación. Mira, la diferencia entre persona con y persona en situación es Ujú. que la situación es transitoria, Sí, ¿sí? O sea, sí, haciendo un poco de pedagogía. sí. Se llama persona con discapacidad, no se dice personas en condición de discapacidad, Ah, sino ok. personas con discapacidad. Ujú. ¿Por qué? Sí, Porque es que tengo una discapacidad, o sea, yo no soy la discapacidad, tengo una discapacidad, entonces persona sí, con discapacidad. La discapacidad no me hace a mí, o sea, si yo tengo una discapacidad física, yo no soy un discapacitado físico, soy una persona sí, con una discapacidad física. Entonces se dice persona con discapacidad. Ahora, persona con situación es que es transitorio, o sea, pudo tener un sí, accidente y le tocó utilizar muletas temporalmente, o una mujer embarazada que puede estar en una situación ¿sí? De sí, protección. Entonces, cuando se hace una rampa para que una silla de ruedas pueda transitar, subir un puente, ¿a quién beneficia también? Beneficia también a una mujer, una mujer en situación de embarazo, ¿cierto? Una mujer embarazada.
beneficia también a un adulto mayor que de pronto por algún tipo de dificultad necesita usar silla de ruedas. O sea, beneficia a, pues sí, entonces digamos que muchas personas se benefician. Esas luchas de nosotros, como personas de especial protección constitucional, ayudan a que los demás sectores poblacionales, cuando pasen por una situación de indefensión, también puedan contar con esos apoyos, ¿cierto? Entonces, digamos, una persona, un adulto mayor, pues digamos que él no estaría luchando con eso, porque digamos que en todo su trasegar, su vida, de pronto tuvo una vida tranquila, convencional, sin afanes, ¿sí? Y al final, al llegar a un estado ya de adultez, de ese ciclo de vida donde vamos perdiendo capacidades, también lo van a beneficiar. Una persona que pase por un accidente, una persona que venga normal, o sea, y tenga un accidente desafortunadamente y le quedó usando silla de ruedas, pues digamos que ya tendrá, producto de estas luchas, también las garantías para que cuando llegue ese momento pueda contar con todo el apoyo y respaldo del gobierno, y todo el apoyo y respaldo institucional para que no se vea segregado, para que no se vea marginado, que tenga que quedarse en un cuarto, que no lo vea nadie, que no pueda salir porque la ciudad no es accesible, que no pueda trabajar porque no hay garantías para trabajar. Todo esto ayuda a todo el mundo. O sea, eso no solamente, sí, nosotros somos los que inicialmente damos la batalla porque somos quienes vivimos y la padecemos, pero las demás personas que por alguna circunstancia de la vida terminan quedando en una discapacidad, pues le va a ayudar y se va a poder unir a este esfuerzo que hemos podido adelantar y trabajar por mucho tiempo. Entonces, realmente, sí, algunos nacen con la discapacidad, otros las adquieren en el camino, sí, pero lo importante es que en el momento que llegue pueda contar con todo el respaldo y las garantías institucionales y de gobierno. Claro, claro que sí. Y por supuesto que también nos sirve esta pedagogía, Dick, porque toda la entrevista dije en condición de discapacidad. Por eso nos sirve pedagogía, entonces, personas con discapacidad o situación de discapacidad. Así que muchísimas gracias, Dick, por esta reflexión también, que muchos a veces no la tenemos clara. Dick, bueno. Esperamos que este encuentro nacional de discapacidad cerrando brechas definitivamente logre ese objetivo, ¿no? Que tienen ustedes y que por supuesto pues puedan, digamos, hacer esa formulación para dejar la discapacidad en la agenda política. Vale, sí, mira que esto es un proceso de incidencia que tal vez comienza acá, pero que no termina aquí. Ujú. Es importante todo el respaldo institucional con el que hemos podido contar en esta etapa, pero siguen nuevos procesos como cuál, por ejemplo, ahorita viene un congreso en Arauca, Sí. organizado por el Sistema Nacional de Planeación, a través del cual también debemos llevar el documento que se recoge como documento base de propuesta de este encuentro, que debe ser también radicado en ese congreso en Arauca, que debe ser radicado también en el Congreso Nacional que está también organizando el Consejo Nacional de Planeación, acá en Bogotá en el mes de noviembre, porque el Consejo Nacional de Planeación a partir del 15 de noviembre debe recibir por parte del presidente de la República ya ese documento borrador del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, esto es un ejercicio de incidencia. Acá es donde se hace el diálogo, acá es donde se aterrizan las necesidades y acá queda un documento. Este documento debe ser replicado en el Congreso de Arauca, debe ser replicado en el Congreso de Bogotá. Y además de eso, los consejeros que vinieron a este encuentro deben replicarlo en sus territorios a través de los diálogos regionales, ¿sí? Para que todo esto quede replicado en cada documento que el gobierno tenga, todas las necesidades queden ahí contempladas y recogidas. Entonces, y Ujú. no solo en eso, o sea, posteriormente vendrá otro debate en el Congreso de la República a través del cual también tenemos que hacer incidencia si ninguna de nuestras sugerencias han sido consideradas y contempladas. O así hayan atendido algunas, pero otras que puedan ser, digamos que estratégicas. O sea, un tema estratégico de la población es la educación. ¿Por Sí. qué? Porque la educación nos forma para poder llegar a ostentar, para poder tener una vida digna, para poder tener garantías para acceder al trabajo sin restricción. Y entonces la educación es un tema estratégico, el trabajo es un tema estratégico porque el trabajo también permite acceder, como lo hablábamos hace un momento, ¿cierto? Entonces, Ujú. en la medida que el gobierno pueda focalizar en estos puntos estratégicos programas de beneficio hacia la población, entonces, digamos que ahí nos veamos representados, pues listo, vamos por buen camino.
pero qué otros temas también pueden ayudarnos a que esta atención, esta priorización que debe hacer el gobierno también deban ser recogidas, ¿cierto? Entonces, como la salud. Entonces, ¿cuáles son los temas estratégicos que necesitamos realmente para que al mediano plazo y a largo plazo la población pueda ir cerrando las brechas de desigualdad y tenga mejores oportunidades? Entonces, aquí comenzó la incidencia en este ejercicio que realizamos desde el Consejo Territorial de Planeación Distrital de Bogotá, pero no termina acá. O sea, es un recorrido que terminará allá en mayo, cuando ya el Congreso el próximo año esté firmando el Plan Nacional de Desarrollo, lo esté aprobando el estudio del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, aquí es donde empieza, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. No podemos bajar la guardia y tenemos que seguir en los procesos de incidencia dentro de toda esta etapa de formulación, que no termina hoy, sino que termina hasta que ya sea aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. Claro, claro que sí. Aún queda mucho camino por recorrer. Dick Díaz, gracias por acompañarnos en Pase la Voz. Él es del sector discapacidad, coordinador Comisión Plan de Desarrollo. Gracias por haber atendido esta invitación y hablarnos sobre ese importante encuentro nacional de discapacidad. No, a ti, Johanna, de verdad, nuevamente muchas gracias, de verdad. Gracias por la oportunidad, por abrir este canal de comunicación también y poder llegar al territorio y que las personas también que no conocen se puedan enterar de lo que la población está haciendo, de ese sentir y esa necesidad y ese anhelo que tenemos de poder también articular voces, ¿sí? Porque hay muchos liderazgos, pero no todos, o sea, todos están desconectados a veces porque son sistemas diferentes, o sea, una cosa es el Sistema Nacional de Discapacidad, otra cosa es el Sistema Nacional de Planeación, otra cosa son los liderazgos autónomos, libres, independientes. Entonces, cada uno de nosotros trata de hacer lo mejor de sí, pero también este encuentro importante es eso, que hemos tratado de articular esas voces, que hemos propendido por recoger las voces del territorio, de las organizaciones, de los demás liderazgos que no hacen parte de esta estructura del Sistema Nacional de Planeación. Entonces, desde acá creo que estamos cimentando una nueva voz, una voz con un sonido mucho más fuerte, con un sentir mucho más técnico, más riguroso, a través del cual pues presentaremos ante el gobierno, ante la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de la Igualdad, el Departamento Nacional de Planeación, todo este trabajo de verdad, y que de esa forma ese sentir sea escuchado y atendido. Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social, articulación de la academia, formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo. La verdadera alternativa de la radio.